Dios bendiga a mis hermanos que nos están viendo por medio del internet. Reciba un grato abrazo y saludo de la Iglesia Filadelfia de Dios y del pastor Pedro Torres de la Iglesia Filadelfia de Dios, mis hermanos. Como siempre, cada domingo aquí, mis hermanos, ponemos una cita bíblica que la iglesia se está aprendiendo cada semana. La cita bíblica, mis hermanos, en esta fecha, en la cual es febrero 3 de 2013, ¿verdad? La cita bíblica que vamos a estar hablando ahora, mis hermanos, ¿verdad? Es segunda de Pedro 2:21, ¿verdad? Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Verdad? Esa es la cita que nos vamos a aprender. Y esa cita contradice a aquellos que dicen que el salvo siempre es salvo. Como ven, el que regresa. Si leemos el otro versículo, mis hermanos, que es el versículo 22, habla de la puerca que regresa. ¿A dónde? Exactamente. Vamos a estar hablando ahora, hermanos, sobre el título de la predicación. Se va a llamar Profetas de Amentiritas. Profetas de Amentiritas se va a llamar, ¿verdad?, la predicación. ¿Saben por qué se va a llamar así, mis hermanos? Porque es lo que me dio el Señor, ¿verdad? Sé que muchos por ahí se van a enojar, pero como yo no predico para que se enojen, ni para que se pongan contentos, sino para que aprendamos, ¿verdad? Mis hermanos, pues pueden sentarse. Mis hermanos, vamos a leer, ¿verdad? Ezequiel 13:9. Ezequiel 13:9. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Ezequiel 13:9. ¿Verdad? Dice: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Y el 10 dice: si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. En estos tiempos, mis hermanos, se ha soltado tanto profeta en la televisión, ¿verdad?, en la radio, y las iglesias parece que hay plaga porque están intestadas de gente que dice: yo soy profeta, y engañan a los indoctos. ¿Por qué digo a los indoctos, mis hermanos? La palabra misma en la Biblia nos habla de la palabra indocto, ¿verdad? Hay muchos, a mí me ha tocado, hermanos, y he visto, como cuando tuve 11 años evangelizando como evangelista, ¿verdad?, y en iglesias que me he congregado y iglesias que he visitado, casi todas las iglesias tienen un profeta, pero no porque Dios lo puso por profeta, sino porque él se puso de a mentiritas. Es un profeta de a mentiritas, ¿verdad?, que ni siquiera sabe ni los dones que tiene que tener un profeta. Pero dice: yo soy profeta. Ahora, yo no estoy hablando, ¿verdad?, ni estoy en contra de los profetas. Yo estoy a favor de la profecía, estoy a favor del profeta, pero del profeta que es de Dios, de un profeta que es inspirado por el Espíritu Santo, de un profeta que habla Dios a través de él, tales como un Eliseo, un Elías, un Isaías, un Ezequiel, un Jeremías, ¿verdad?, que hablaban inspirados por el Espíritu Santo, y lo que decían, eso era. Pero en esos tiempos, mis hermanos, se ha levantado tanto falso, que en vez de que arrimen a la gente al fuego de Dios, al fuego
liderazgo del Espíritu Santo, la están asustando a la gente y la están retirando de la iglesia. ¿Por qué? Porque la llaman y le dicen, mira, el Señor dice esto, esto y esto. Y le dan pura bendición. Oh, ¿sabes qué? Viene un trabajo muy grande para ti. Tú vas a recibir dinero. Dios te va a sanar en tal fecha. Tú vas a tener un hijo en tal fecha. Y darte bendiciones a ellos como si ellos tuvieran el poder de Dios. Cuando son simplemente profetas de mentiritas que profetizan creyéndole a su malvado corazón. ¿A cuánta gente no le han hecho daño? Y han dicho, ¿sabes qué? No te preocupes, tu hijo sale de la cárcel en una semana. Así dice Jehová de los ejércitos. Llega la semana y el hijo no salió. Y aquella persona, en vez de ir y decirle a aquel profeta, ¿por qué me profetizaste palabra vana? ¿Por qué me profetizaste palabra que no es de Dios, sino que me hablaste de tu corazón? Aquella persona se queda callada y va y la agarra con Dios. Señor, ¿por qué me dijiste eso y no se cumplió? Porque no era Dios. Era el hombre hablando con el corazón y no Dios. La iglesia está llena de esa lepra, y esa lepra tiene que salir de la iglesia porque no pertenece a Dios. Yo sé que muchos que se consideran profetas y no lo son, van a estar enojados conmigo. No me importa. Ahí está mi email. Llámeme, escríbame y con gusto lo recibiré. No para pelear, sino para contestar sus preguntas. Porque mi hermano, si usted se considera profeta, examínese. ¿A cuántos le ha profetizado y se ha cumplido? Ahora también anda en las iglesias el espíritu de adivinación. Se está moviendo un espíritu de adivinar, que en veces le atinan y la gente dice, ese es profeta de Dios, mira, me dijo lo que se cumplió. Pero vuelve a profetizar y no se cumplió. ¿Qué pasó ahí? Porque está adivinando. Un profeta no va a estar profetizando y no se va a estar cumpliendo. Un profeta de Dios, lo que profetiza se cumple al pie de Dios Todopoderoso. Al pie del Dios Todopoderoso, porque Dios respalda a ese profeta, porque Él lo llamó por profeta. Todo se cumple, no en veces sí y en veces no. Cuando vieron a Elías, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, que profetizaran y en veces se cumplieran y en veces no, siempre se cumplían. Y hasta ahora se están cumpliendo esas profecías, porque era el Espíritu de Dios hablando a través de ellos. Pero ahorita, mis hermanos, está hablando el corazón mentiroso de esos profetas de mentiritas. Y está hablando el espíritu inmundo. No está hablando Dios. Tengamos cuidado, porque eso está sacando, mis hermanos, a muchos hermanos de la iglesia. Muchos quedan tan heridos que van y le dicen a Dios, ya no quiero ir a ninguna iglesia. Mejor me quedo en mi casa porque en la iglesia me hicieron daño. Oh, pero Dios no nos hizo daño. Quien lo hizo fue aquel falso profeta que te profetizó mal. Y Dios está aborreciendo a aquellos que están dando su nombre y diciendo, Jehová me dijo. Si tan solo yo como pastor, si alguien viene y me dice, oiga pastor, a mí vino tal hermano de la iglesia y me dijo que usted dijo que me iba a dar su carro en tal fecha, y por qué se llegó a la fecha y no me lo ha dado. Yo le voy a decir, ¿quién fue el hermano que le dijo eso? Pues fue Anacleto. A ver, Anacleto, ven para acá. ¿Cuándo te dije yo que yo le iba a dar al hermano el carro? Yo voy a entrar en enojo, me voy a molestar. ¿Por qué andas diciendo lo que yo no te dije? Imagínate si nosotros somos nomás humanos, creación, y nos molestamos. Imagínate el Dios creador del cielo y de la tierra, que alguien diga, Dios me dijo, cuando Él no dijo nada. ¿Ah? ¿Creen que Dios nos va a dejar impunes? No, Él va a tomar cartas en el asunto. Así que ten cuidado. Si crees que eres profeta, vale más que te escudriñes y mires si eres profeta o no lo eres. Ay, hermano, pero que yo he profetizado y se cumplió. Se cumplió. Y volviste a profetizar y se cumplió.
y siendo que es bonito se cumplió. Bueno, felicidades porque eres profeta de Dios. Pero yo estoy hablando de aquellos que no lo son, de aquellos que son profetas de mentiritas. Ahora, mis hermanos, vamos a ver el libro de Jeremías 28, 12 al 17. Vámonos para atrás. Jeremías 28. Vamos a ver. Jeremías 28, 12 dice: y después que el profeta Ananías, ¿verdad? Después que el profeta Ananías, ¿verdad?, rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías. Fíjense cómo el profeta de mentiritas es Ananías, aquí Ananías es el profeta de mentiritas y Jeremías es el profeta de Dios. Dice: después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, mira lo que dice, diciendo, ve y habla a Ananías. O sea, Dios le estaba ordenando a Jeremías que le dijera a aquel profeta de mentiritas, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora, oye Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías del mes séptimo. Ananías murió porque se rebeló contra Dios. ¿Cómo se rebeló? Se rebeló profetizando, engañando al pueblo, engañándole lo que Dios no había dicho. Por eso Dios levanta al verdadero profeta Jeremías para que le dijera que iba a morir en ese año, y se cumplió. ¿Tú crees que si tú estás profetizando y eres de mentiritas, tú crees que Dios te va a dejar impune? Nunca, mi Señor, haga tal cosa, porque la mano de Dios viene contra aquellos falsos profetas, contra los falsos maestros, contra los falsos pastores, contra los falsos evangelistas. Dios viene con su mano poderosa, mis hermanos, porque de Dios nadie se burla. No ha nacido ni un hombre que pueda burlarse de Él, porque Él es el Creador, el que todo lo mira, mis hermanos, el que todo lo escudriña. Ananías murió por verse rebelado contra el Creador, profetizando cosa que Dios no dijo, profetizándole al pueblo lo que Dios no había dicho. Así hay muchos hermanos que dicen que son profetas y le dicen al pueblo puras bendiciones, pero nada de exhortación, y siguen viviendo en el pecado porque el profeta les dijo que estaban bien, cuando Dios no había hablado. Había hablado el hombre nada más. Así que para nosotros, mis hermanos gentiles, que estamos convertidos ahora en Cristo Jesús, mis hermanos, para esos que dicen que son profetas, mira que la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Fíjate, lo mismo que le pasó a Ananías le va a pasar a aquellos que se sigan rebelando contra el Creador. Esos profetas de mentiritas, esos pastores de mentiritas, esos maestros evangelistas, esos evangelistas de mentiritas. Mis hermanos, tengamos temor a ese Dios poderoso. Oh, bendito Dios. Vamos a Jeremías 14:14, mis hermanos. Allá